La revista El Doctor en Casa presenta su programa Padres al Día, con la conducción del doctor Javier Leiro, con el patrocinio de Farmatitu, tu farmacia. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, Medicina Prepaga de Cooperativistas, es un servicio de Comesipar Limitada. Paracetamol Matidol, contra el dolor y la fiebre. Apracur, té caliente, te calma. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125. Con un comprimido al día, prevenís el infarto. ¿Cómo están? Bienvenidos, como siempre, a un nuevo programa de Padres al Día dentro de este espacio del Doctor en Casa. Padres al Día, como siempre, un programa de aprendizaje para los papis y las mamis, para conocer más sobre nuestros hijos, nuestros chiquitos y nuestros adolescentes también. Muchas veces los papás y las mamás hacen algunos comentarios como por ejemplo, mi hijo está perdiendo el tiempo jugando. Mi hijo se pasa horas o mucho tiempo en juegos tal vez un poquito tontos. Eso exclaman los padres. En el programa de hoy les vamos a explicar algo relativo a esto y que tiene que ver con la importancia del jugar, la importancia del juego. Es algo realmente fantástico y algo que les va a sorprender cuando conozcan en profundidad, porque el juego, como dicen algunos psicólogos, destacan la importancia del juego en la infancia como medio de formar la personalidad y aprender a relacionarse en sociedad, resolver problemas y situaciones conflictivas. Todos los juegos son modelos de situaciones y pautas que se repiten con frecuencia en el mundo real. Por eso, en este programa vamos a aprender un poquito más de la importancia vital que tiene el juego en el desarrollo evolutivo del ser humano. En un momento más. La gente que nos está viendo a partir de ahora y que no vio la introducción del programa, les quiero contar de que vamos a hablar hoy de los juegos. Vamos a hablar del juego que realiza el niño y la importancia que tiene este juego a través de todas las etapas de su vida. ¿Por qué el jugar, verdad? ¿Y qué significa el tema del juego? Y para hablarnos tenemos hoy a un especialista en el tema del juego, que es el licenciado Mario Torres. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Javier, ¿cómo estás? Un placer de estar nuevamente contigo y tu amable audiencia. Bueno, y la gente que nos ve, lo primero que se pregunta, Mario, ¿por qué es importante que un niño juegue? Vamos a empezar por lo básico. Bueno, en primer lugar, el juego está en el orden, dentro de lo que podemos llamar psicología evolutiva, en el orden de lo sagrado para un niño. Vale decir, el juego es la representación de esa realidad que no conoce el niño y juega como si conociera esa realidad, pero a través del juego va palpando, tocando, conociendo, fantaseando, imaginarizando y haciendo volar por el espacio, sea el espacio externo a la casa o dentro de los espacios de la casa. El juego es elemental y fundamental. El niño tiene que jugar, no porque uno le imponga, emana solo. El bebé pequeño con la madre empieza a jugar, la madre y él. Es una comunicación esencial. No juega con la sofisticación de un niño de 5, 6, 7 años, pero la risa, el famoso coreco guá, alrededor de los 8 meses. Claro, sí. Claro, se esconde la madre con las manos y el chico se ríe al sacar las manos. Y él dice, ¿pero qué es esto? No, es la aparición y la desaparición de ese rostro que va a estar en momentos y salir en momentos. O sea,
todo lo que implica las separaciones constantes y cotidianas de la vida. Traigo este ejemplo para mostrar la trascendencia del juego. Y con el juego uno simboliza el mundo del niño. Cuando uno observa a niños de 5, 6, 7 años que están con un autito, el otro que está con un platillo volador, el otro que está, qué sé yo, con unos Playmobiles, etcétera, etcétera, y están representando cosas que no entienden, sobre todo los juegos simbólicos. Por lo tanto, un niño cuando no juega y es demasiado serio y demasiado adaptado a las normas de la casa, es el niño 10 en todo, pero exento del jugar, y nos debe llamar la atención. No porque uno le va a insuflar jugar, no, porque algo pasa que no está pudiendo emanar. Y puede subyacer cuando un niño no juega y no le interesa jugar, y no le interesa casi nada de lo lúdico, que el chico muestra aspectos depresivos, como que no le tiene sentido esto que ve, el mundo exterior, y tampoco le interesa ni transformar imaginariamente o fantasiosamente, ni investigar. Eso sí nos debe llamar la atención. Y el juego empieza, Mario, a edades muy precoces. Claro. ¿Verdad? Claro. Y esto, ¿hasta dónde se va también? Claro. Hay un mundo, el niño percibe el guau, que quiere decir hacer como si fuese cierto, pero estamos jugando. Por eso es que cuando las criaturas de 4 o 5 años ubican 5 o 4 sillas y dicen, vamos a jugar al tren, y suben, y viene alguien y dice, bájese, no moleste, esto es un tren, no es una silla. Porque la compenetración es tan grande, no es que esté desfasado de la realidad, sino que está jugando, está ensayando. Por eso te decía al empezar, está en el orden de lo sagrado, en la psicología del desarrollo del niño. Por eso es importante que observemos si el niño juega o no juega. ¿Y hasta qué edad se va el juego, Mario? Claro. O sea, Digamos, ¿eso trasciende en la adolescencia también? Sí, trasciende la adolescencia. Y lo ideal es poder, cuando somos adultos, de trabajar en algo que nos da placer y nos gusta. ¿Por qué? Porque el trabajo y el juego, más allá de la producción que tenga el trabajo, el sentido productivo, más allá, y hay una actitud lúdica. Cuando uno trabaja en algo que le interesa, hay una dosis de juego de épocas primarias revueltas hoy en la vida adulta. Qué interesante, Sí, esa parte me gusta. El juego está siempre. No me refiero necesariamente a las cartas que podamos jugar de adultos, al fútbol o al básquet, al tenis, lo que fuere. No, la actitud lúdica. Hay un autor inglés, Donald Winnicott, que tiene todo un texto y varios de sus textos sobre la realidad y el juego. El niño crea la realidad jugadamente y va palpando. Por eso la trascendencia del quehacer lúdico. Y ahora se han perdido mucho estos juegos de imaginar o de hacer cómo. Claro. Y están siendo reemplazados por la realidad virtual, claro, o la tecnología, sí, los juegos de video, ese tipo de cosas. Sí. Esto es una pérdida, Mario, es una pérdida. Mira, yo creo que damos la bienvenida a toda la tecnología, a toda la realidad virtual, que es valioso y sumamente importante. El asunto es que les dejamos a los niños casi a su libertad absoluta de entre 6 y 8 horas delante de los receptores. Y no es que la tecnología sea mala, el uso no racional de lo tecnológico. ¿Por qué? Porque lo tecnológico, además de lo maravilloso, cuando uno está con los tantos videojuegos que tienen los niños, todo está predeterminado. El chico ya no crea casi nada. Está como ir cazando tal o cual situación. Cuando en realidad el juego se caracteriza por ejercitar y ensayar esta creatividad y esta simbolización. Claro, por eso yo te decía antes, y poniendo un poco un ejemplo un poco de nuestra época o más viejo, ¿verdad? Antes no teníamos tantos objetos, vamos a decir, para jugar. Y de repente le encontrábamos lo simbólico a una piedra, o a una hoja, o a una madera, ¿verdad? Y nos imaginábamos que esa piedra era un autito, ¿verdad? Y hacíamos como volar mucho la imaginación, cosa que ahora los juegos tecnológicos y sobre no permiten. Todo, teledirigen, da poco margen,
Eso cuando se abusa, cuando se está 6 u 8 horas casi como una rutina. Entonces, el pensamiento creativo del niño ya casi no usa. Todo está dado por la tecnología. Entonces, ahí es donde deberíamos plantearnos por qué no es conveniente que pase tantas horas. Porque el niño necesita ejercitar estas transformaciones, esta utilización del pensamiento mágico y omnipotente y resolver mágicamente los centenares de problemas que va afrontando. Porque son, en el fondo, son reflejo de la vida misma, Sí, ¿verdad? O sea, totalmente. el hacer que cocino, el jugar al policía, a cosas reales de la vida, ¿verdad? Claro, claro. Lo que pasa es que de repente, sí, totalmente de acuerdo, lo que pasa es que de repente lo tecnológico impone un modelo y deja poco margen para que el chico pueda pensar y ser el protagonista. Amén que se identifique con los personajes de la serie, digamos, de video que está jugando. No está mal, pero racionemos el tiempo. Creo que esto ya está. Ya la tecnología entró a la cocina y ahora debemos saber usar. Un chico que permanece entre 6 y 8 horas y corre ciertos riesgos. Uno ve de repente en la clínica niños que están muy mimetizados con los personajes, sea del programa de video, del Wii, del Nintendo o de la televisión, y hablan como personajes extranjeros, como un acento centroamericano, como los traductores, digamos, de las películas, claro, norteamericanas. Y esto nos debe llamar la atención, porque como que va forrándose del otro, que virtualmente son humanos, pero no son humanos. Y acá hay algo importante. La presencia del humano adulto es importante. Eso no quiere decir que va a estar metiéndose en los juegos necesariamente del niño, no. El hogar es fundamental. Y el niño puede estar en el hogar con su aparato y estar horas ahí, pero si no es intermediado por la voz, el olor, el afecto del padre, la madre, de los representantes de la autoridad familiar, y sí, debemos pensar de que esta ausencia o esta poca presencia humana puede generar dificultades considerables en la vida del niño o del adolescente. Se suma a esto la soledad cada vez mayor de los seres humanos. Todos estamos muy ensimismados. De repente podemos encontrarnos nosotros en un café y no me extrañaría que yo saque mi celular y empiece a teclear ahí y también vos recuerdes algo y hablamos, pero también estamos aquí como que incluimos forzadamente un tercero que bien usado no es problema, sino que también los adultos estamos muy metidos y llevamos al tercero Totalmente. En el bolsillo. Entonces, de repente alguien dice, che, quiero hablar contigo. Sí, sí, contame. Y esto, en escala infantil, sí genera dificultades. Genera, uno, por la asunción dificultosa de la creatividad. Y lo otro, lo virtual es fascinante, pero no es la realidad total. Entonces, hay que dar espacio para el contacto de la realidad, para los juegos simbólicos, los juegos de competencia, los juegos de regla. ¿Qué debería decirle una mamá a un niño que le ve jugando y que está ahí imaginando, por ejemplo, lo que decías de unas sillas de un tren, por ejemplo? ¿Qué tipo de intervención podría hacer una mamá ahí? Y dejarles que jueguen ahí porque están jugando, ¿verdad? O sea, mientras no haya un malestar, tipo agresión, enojo, y dejar que jueguen. Y de repente, como decías vos, antiguamente una hoja de mango se podía hacer volar como un avioncito, pero a nadie se le ocurría pensar, mira, ese nene no está bien porque convirtió esto en un avioncito. No, lo que pasa es que la tecnología, ¿verdad?, y todo lo que implica, los controles remotos, etcétera, etcétera, que son bienvenidos, vuelvo a decir, ha invadido, sobre todo en una época, empezando por las muñecas aquellas como señoritas, que descolocaban a los niños y a las niñas. Pero hoy parece ser que hay una presión desde algunos organismos internacionales que las cosas hay que rever. Hay que rever por dar posibilidad, ¿verdad?, y con urgencia, de que el niño tenga que asumir su creatividad, que es la base de la vivencia o sobrevivencia en la vida. Si no, somos seres que podamos crear y estamos muy al margen. Bueno, interesantísimo.
Tengo acá por lo menos 20 preguntas todavía que le voy a hacer a Mario en los siguientes bloques, así que no se muevan de ahí, vamos a unos consejos comerciales y enseguida seguimos con más de Padres al Día. Bueno, me decía Mario, estaba acá ensimismado con lo que estaba contando de algunos juegos de videos que inclusive enseñan a robar autos, ¿verdad? Tenemos un juego famoso GTA, por ejemplo, que te enseña actos delictivos, ¿verdad? Así es la situación, ¿verdad? Sí. Hay algunos juegos que parece que los padres no vieron, ¿verdad? Omitieron ver qué es lo que ven el hijo en determinado momento. Y sí, de repente hay un concurso de robacoches. Son niños, es cierto, no por eso van a crecer en la educación de robar coches o ser ladrones. Pero lo que hay que cuidar es que de repente los medios, sean virtuales o cual fuera sea, convierta en normal ciertos comportamientos que en realidad no pueden ser. No se puede robar y menos matar. Entonces, cuando se naturaliza a través de determinados juegos, comportamientos que son considerados agresivos, y hay que eliminar ese programa o esa programación que está en la casa. ¿Por qué? Y, bueno, colabora en algo. Bueno, vos fíjate que ahora, por ejemplo, los juegos más adictivos o los que son de mayor preferencia de los jóvenes tienen una alta dosis de violencia, sí. Casi todo, ¿verdad? Entonces se naturaliza, como vos decís, el tema de la violencia y se pierde la sensibilidad hacia uno que le corta el cuello, otro que le saca la pierna, claro, ¿verdad? Y los chicos están todo el tiempo o mucho tiempo del día en esa situación, ¿verdad? Claro. Que no sabemos qué pasará en 50 o 100 años, ¿verdad? Porque los cambios son lentos. Pero, ¿por qué tanta violencia? ¿Verdad? Porque de repente no hay ninguna explicación y menos justificación de la violencia. Pero eso se expande, que no quiere decir que el niño va a ser violento necesariamente, pero es natural, entre comillas, es común. Y con esto sí, los pedagogos, ¿verdad? Los directivos, los maestros, y deben empezar a hablar casi como materia de lo que es la violencia y de lo nocivo de la violencia. Casi agregar como una materia. Hace poco una maestra preguntaba, ¿qué hacemos si tenemos un programa que cubrir, lo académico, y un niño comenta que no está contento, que está triste, y otro que decía que le tientan que él es malo, casi un prepuber? Y hay que parar la clase y tomar eso que el niño o el puber o el adolescente trae y discutir. O sea, ponerle palabra a esto que trae. Para decir, traigo esto porque no es que el mundo esté mal o pata para arriba, no digo eso, sino que la tecnología entró de una manera tan rápida que no hubo tiempo de prepararnos, pero ya estamos y bienvenido. Entonces, eventualmente vamos a racionar el uso, vamos a seleccionar para los hijos pequeños y tendremos que hablar con ellos de qué pasa con este personaje que goza cortando, robando o matando. No dejarle solo, que implica mayor trabajo para los padres. Para los padres, claro. Bueno, vamos a ver, Mario, ahora unos materiales que tenemos grabados que nos habla el primero sobre todo de los tipos de juego. Tipos de juegos. Hay juegos individuales, grupales o a pares. Hay juegos que se pueden realizar al aire libre y con el uso del cuerpo. Otros que son intelectuales y mentales. Algunos suponen competencia, otros simplemente diversión. Los juegos pueden tener un formato concreto como un tablero, una pelota y un espacio físico. Otros pueden ser simplemente representados a través de ideas y palabras. Una pregunta que nos hacen los padres siempre, Mario, es, sobre todo cuando hablamos de niños más chiquitos, ¿es conveniente que juegue solo o es mejor que juegue con otros niños? Y eso determina al niño. Pero de repente está jugando solo,
Pero llega el primo y va detrás. O el niño pequeño de 3 años o 4 anda detrás de los primos mayores y generalmente es sacado y llora porque quiere estar allá. Eso es Porque común. también hay algunos niños que disfrutan en los juegos más solitarios, ¿verdad? Claro, ya depende de repente de la personalidad, pero es importante la socialización que posibilita el jugar. Es decir, si un niño puede compartir hasta donde puede, ¿verdad?, sus cochecitos o su muñeca la niña o la pequeña familia que tiene, etcétera, etcétera, mejor. Porque la vida es una relación interdependiente. Eso no quiere decir de que no haya momentos en que el niño quiere estar solo con su juego y está jugando, ¿verdad? Y es una cuestión muy simple, muy sencilla. O sea, el juego a las escondidas, por ejemplo, que es un juego, no sé, yo creo que considerado por muchos como algo trascendente. ¿Por qué el niño goza tanto con el juego? Porque al llegar el padre o la madre o la abuela o el tío dice, no está Pedrito o no está Marianita. Y Marianita, si tiene 3 añitos, se tapa la cara como creyendo que ella no viendo, ya nadie le ve. Si es un poquito más grande, se esconde en realidad y está ahí y le sorprende el papá o la mamá o quien sea, y el chico goza de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque no hay cosa más placentera que el esconderse y ser hallado. Deben ser buscados los niños, más allá de lo meramente jugado. Y no hay cuestión más catastrófica y dramática el esconderse y que nadie le busque. Para decir, el dejar que los niños pasen horas fuera del contexto familiar, se pongan sin permiso, y a la larga produce un resentimiento. Me escondía, en metáfora, y no me buscaba. Qué interesante. Por eso, en los juegos a las escondidas, es sumamente importante. Y es importante para los padres jóvenes, con hijos pequeños. ¿Dónde está Juancito? No está Juancito, Juancito no está. Y produce un goce emocional, un placer sumamente importante, que posibilita la incorporación humana del padre o la madre o de la abuela o de quien es el objeto humano que está llegando en ese momento. Bueno, vamos a un nuevo material, Mario, que en esta ocasión nos va a hablar de lo que desarrolla el juego, las capacidades intelectuales y que desarrolla en el niño. El juego desarrolla las diferentes capacidades en el niño. Físicas. Los niños se mueven ejercitándose casi sin darse cuenta, con lo cual desarrollan una coordinación psicomotriz, además de permitirles dormir bien durante la noche. Desarrollo sensorial y mental, mediante la discriminación de formas, tamaños, colores, texturas, etc. Afectivas, al experimentar emociones como sorpresa, expectación o alegría, y también como solución de conflictos emocionales al satisfacer sus necesidades, creatividad e imaginación. El juego las despierta y desarrolla, forma hábitos de cooperación. Para poder jugar se necesita de un compañero. El juego hace que los bebés y niños pequeños aprendan a conocer su cuerpo, los límites de él y su entorno. Bueno, me quiero quedar con todo lo que decía, pero de todo tengo que elegir una pregunta. Y la pregunta que te quiero hacer es lo que va relativo a la resolución de conflictos. Claro. Porque a través del juego el niño trata de elaborar lo que no entiende. Supongamos que perdió al abuelo y el niño juega, repite casi compulsivamente eso que cree entender pero que no entiende. Entonces va y el abuelo está ahí en su juego, en lo que él va creando, y va tocándole al abuelo imaginariamente porque el abuelo ya no está, o la abuela, o el padre, o la madre, y el juego posibilita eso, la elaboración. Y nadie impone ni dice, solo él va elaborando esa realidad que le es acuciante y dolorosa. De ahí lo sagrado, por llamar así, del juego. Cuando un niño no juega, vuelvo a decir, nos debe llamar la atención. ¿Qué pasa? Porque es la actividad vital, trascendente y fundamental para el niño. Y elabora
esta realidad que no conoce, manejando él esa realidad que no conoce y tocando paulatinamente. Por eso que los chicos eligen objetos muy comunes. De repente, un trozo de madera rectangular puede convertir en un camioncito y a nadie se le ocurre decir, mira, eso no es un camioncito, o esa rueda, esa argolla no es una rueda. No, es una rueda. ¿Por qué? Porque es un ensayo que está haciendo de esa realidad que no entiende y transforma lo que tiene delante, que es la creatividad, que es la base del desarrollo humano. Qué interesante. Si queremos seres humanos creativos, y hay que dar tiempo y escenario para los juegos. Es fundamental. Bueno, y como corolario de todo esto que estás diciendo, vamos a tirar el tercer material grabado que nos habla justamente de la importancia del juego. Importancia del juego. La importancia del juego se hace presente cuando el mismo permite que las personas en él involucradas puedan desarrollar diferentes estados de ánimo, poner a prueba su conocimiento y recibir más información, aprender la relevancia de jugar en grupos o tolerar la postura de los oponentes, competir sanamente y a tratar de vencer a partir de las propias capacidades. Todos estos elementos hacen que las personas puedan crecer intelectual, mental, emocional, física y social. Bueno, o sea que si tuviéramos que decir en un minutito que nos queda antes de terminar el bloque, Mario, ¿qué le podríamos decir a los padres? Y creo que en realidad debemos empezar o reempezar a considerar como un elemento, inclusive económicamente, sin costo, Rentable. que los, Muy claro, rentable. que los niños tienen esa capacidad de jugar, que es el contacto con la realidad, el conocimiento y el crecimiento y la socialización paulatina. Y se hace a través de los afectos que brindan la estructura familiar, los padres, pero en un marco lúdico. El juego es sagrado, hay que respetar. Eso no significa que las 24 horas va a estar jugando un chico. Tiene momentos, tiene tareas, tiene hora de comer, pero cuando juega está elaborando lo que no entiende, pero con placer. Por eso hay que revalorizar el comportamiento lúdico y ubicarle en su lugar. Los niños que han jugado bien, que hoy son adultos, y viven la vida encontrándole sentido de una manera mucho más significativa que quizás otros que por X o B motivo no pudieron jugar, y sí. Y en la vida hay que jugar. Bueno, Uno trabajando también en algo que le interesa y tiene una dosis lúdica, una dosis de juego. Bueno, vamos a un corte. Después del corte tenemos las preguntas de la gente que nos ha enviado. Tenemos acá 3 o 4 preguntas. Vamos a seleccionar algunas, vamos a preguntarle a Mario que nos responda relacionadas a este importantísimo tema del juego. Todo lo que necesito lo encuentro en Farmatitu, mi farmacia. Farmatitu, tu farmacia. Dol, qué dolor, dol, qué dolor, ay dol, qué dolor, dol, qué dolor. Contra el dolor y la fiebre, contra la fiebre y el dolor, siempre toma un Matidol. Contra el dolor y la fiebre, Matidol, alivio inmediato con Matidol paracetamol. Matidol, Matidol, Matidol. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Garantía de calidad Index Pharma. Para que la gripe no arruine tu día ni el de los demás. Apracur, té caliente.
te calma. Para toda la familia, tu cocina. Junio, en la revista Cocina Rica, un súper especial de Bellú. Y coleccionar con Cocina Rica. Además, la dieta del té y la tradicional dieta de la luna para bajar hasta 2 kilos por día. El menú de Cocina Rica. Recetas típicas paraguayas para San Juan. Tragos riquísimos, recetas de cocineritos, recetas saludables, bajas calorías para diabéticos, celíacos y vegetarianos, consejos de nutrición, la vidriera con ideas para su cocina y deco de la casa, la técnica de la marinada, los 10 cócteles más famosos del mundo, alimentos que reducen el colesterol, 20 infusiones que adelgazan y mucho, mucho más. Cocina Rica, todos los días en tu mesa, todos los meses en tu kiosco. Compré Cocina Rica. Paracetamol Matidol es un analgésico y antipirético de excelente tolerancia y eficacia. Está indicado para el tratamiento de dolores de cabeza, musculares, articulares, dentarios, premenstruales, cuadros de fiebre y resfríos. Especialmente recomendado para tratar los síntomas del dengue. Paracetamol Matidol, contra el dolor y la fiebre. Cuando llegó la hora de las preguntas, tenemos 3 preguntas que hemos seleccionado para Mario, que nos llegan de diferentes lugares. La primera nos llega desde acá, desde Asunción. Fernando nos pregunta si es conveniente que los padres les dejen ganar en los juegos a sus hijos. Es decir, entiendo que cuando juegan, por ejemplo, un juego de ajedrez o de damas o alguna cosa de competencia, si los padres tienen que dejar ganar a los chicos. Claro. De hecho, el niño sabe que el papá probablemente sepa más que él en ese juego, pero que sabe que el papá sabe muchas cosas y la mamá con seguridad. El hecho de dejarse ganar de repente es mostrarle la posibilidad de que al papá no le pasa nada cuando pierde. Al contrario, perdió, pero le sigue enseñando. No hay problemas de que uno pueda perder, porque eso también el niño va a tolerar en saber perder, porque tiene su modelo que también pierde y no pasa nada. O sea que el juego también es un ejercicio de tolerancia a las frustraciones, ¿verdad? Seguro, con seguridad, con seguridad. Saber perder, saber ganar. Exactamente. De repente es el séptimo, pero quiere ser el primero ya en tocar no sé qué objeto de juego. Y no es el primero, se espera. Porque no debemos olvidar de que la postergación de necesidades y la frustración ante determinadas situaciones hace al desarrollo humano. Entonces, uno debe saber esperar su turno, aunque de repente esto genere cierta incomodidad. Y qué mejor si el papá o la mamá o el entorno familiar educa, enseña a los niños a ir colocando lentamente, asumiendo los límites que se le van poniendo. Ponerse el papá no como Superman, que siempre está volando y resolviendo. No, también papá o mamá se enferman, también papá o mamá pueden perder. Pero siempre con la característica de que papá y mamá me cuidan, o la familia, o la estructura, o la abuela con quien vive el niño, contiene y da seguridad a ese niño. Bueno, contestada la pregunta de Fernando y ahora pasamos a la segunda pregunta que nos llega de Rosana de San Antonio, que dice lo siguiente. Mi hijo practica en juegos con la familia y sus amigos, pero prefiere los juegos online. ¿Eso es conveniente?, dice Rosana. Bueno, se hace más difícil, porque en línea, de repente, depende de la edad. Si un niño de 8 años está en línea, no nos olvidemos que los instrumentos valiosos como Internet es una ventana abierta para todo y para todos. Y se dan situaciones penosas o dolorosas de repente, desde una amenaza o de repente desde un pseudo enamoramiento, por decir así,
una jovencita de 13, 14 años que idealiza a un supuesto Juan que tiene 14 o 15 años. Pero la realidad no es que Juan tenga 14, tiene 50. No estoy aquí satanizando, ni mucho menos. Digo nomás que siempre hay que estar cerca de Internet, cerca de lo que el niño va manejando, pero no haciendo papel de espía ni de policía, sino que sabiendo que un niño de 7 o 10 años, 11, y no puede manejar un automóvil. Amén, un ensayo en un lugar despoblado que el papá le da como ensayando, pero no le va a dar la llave. Igualmente, hay cuestiones que los niños púberes necesitan hacer, pero todavía bajo el tutelaje de los adultos y preferentemente la estructura familiar. Bueno, también contestaba la pregunta de Rosana y ahora voy a hacer la última pregunta a Mario que nos llega acá de Luis, que es de Limpio, y que dice que tiene un hijo de 6 años, pero que prefiere siempre el mismo juego. O sea, yo veo como algo un poco obsesivo, tal vez con el mismo juego siempre. Sí. ¿Eso es positivo o es negativo? Debe llamar la atención, porque si un niño agarra, digamos, una maraca y está todo el día con la maraca, y solamente la maraca, y donde va la maraca, y para dormir con la maraca, y va a la escuela o a la guardería y quiere llevar la maraca también, y no se desprende de la maraca, y debemos formularnos preguntas. ¿Qué es la maraca? ¿Representa algo carente en él? ¿Es un juguete o es un como si jugara? Entonces, muy difícilmente decirle al que pregunta, esto es, pero si solamente tiene un juego o un juguete y está en la mano y no puede desprenderse, sí nos debe llamar la atención y quizás hacer la consulta pertinente de por qué la gama de juegos, ¿verdad?, los juegos espontáneos, libres y esa cantidad de posibilidades no es echada en mano por este niño. Porque puede que en vez de ser un objeto... O sea, no quedarnos solamente con el le gusta demasiado la maraca, claro, por eso está jugando. Claro, hay que ver por qué no usa las otras posibilidades. Eso queda como una incógnita de mirar, porque los niños son bastante... como que seleccionan variadamente sus representaciones, ¿verdad?, mentales, sus vivencias emocionales. De repente hay que poner límites, de repente porque grita mucho por esto. Las casas siempre deberían estar ruidosas, no porque uno imponga, pero curiosamente hoy las casas, decíamos hoy al hablar, están más silenciadas, porque los niños están muy entretenidos solamente en Internet. Es importante Internet, pero es importante que también se reivindique el ruido de las voces de los niños a través de los juegos espontáneos, simbólicos, reglados, lo que hacen habitualmente a la cultura infantil. Vos decías en el primer bloque, Mario, de que un niño que no juega es un niño que nos debería llamar la atención, sí, ¿verdad? Y es un niño que tal vez esté escondiendo alguna sintomatología depresiva, y es probable, ¿verdad? Me gustaría que explicaras un poquitito cuáles son los signos que tendríamos que tener en cuenta, tal vez para poder investigar si por ahí hay algo de depresión infantil. Claro, cuando un niño no juega, un niño Pedrito o Marianita de 5 o 6 años y se mantiene solo en la esquina del cuarto o alejado de los amiguitos o de los hermanitos, y él no juega, no representa, algo pasa con él. O se ve invadido por una fuerte dosis depresiva, o hay una dificultad de tipo intelectual en él, porque casi no le interesa simbolizar, por ahí puede ser brillante, pero retira sus afectos de los juguetes y del mundo lúdico y ubica en él. Y está solo él con sus afectos. Y esto sí nos debe llamar la atención, porque los juguetes, los juegos, hacen a la vida del niño, ¿verdad?
O sea que una consulta profesional es importante en esta situación. Y yo creo que ¿verdad? sí, o por lo menos a la persona encargada del departamento psicológico de la institución, preguntarle, que probablemente ya el maestro, la maestra o la psicopedagoga hayan pescado algo, pero todavía están como observando. Cuando un niño no juega, no estoy hablando del que está pintando, porque el que pinta está jugando, o si se pasa horas delante del televisor, también es una manera de jugar. Probablemente lo que hay que hacer es que esto se acorte más en tiempo y que se vea la manera de que también pueda desplazar sus vivencias en el escenario, en el otro escenario de los juegos. Porque, vuelvo a decir, el juego es la mejor manera de diagnosticar en casa cómo están nuestros hijos. Cuando hay peleas con los hermanitos, Mario, hay a veces que por el tema de juego se producen muchos problemas. Y se dan las descargas de los celos. Porque los celos y la rivalidad entre hermanos es común. Y el proceso de socialización va haciendo que eso se reduzca y cada vez más los hermanos asumen su hermandad. Pero al principio, cuando la madre nomás está embarazada, ya en el chico de 2 o 3 años hay un malestar, porque la madre tiene que recoger inconscientemente afectos del mundo exterior, y entre ellos de esos niños, para ubicar en el bebé que tiene en el vientre. Y el primer receptivo es el niño. En el campo, las abuelas decían Jecoviata, va a tener sustituto, y es real. Los niños se ponen malhumorados, lloran, como que preanuncian con una actitud que no saben que algo pasa. Y en realidad tiene que ver con la retirada normal de afectos para que la madre también ubique en el bebé que lleva en el vientre. Bueno, se fue el tiempo, lamentablemente vuela en televisión. Te agradezco mucho, Mario, el haber estado acá, haber compartido toda tu sabiduría con la gente que nos ve y que hayan tomado nota nuestros televidentes para aplicar en su casa y para darle la importancia que tiene realmente al juego infantil. Muchas gracias nuevamente. Enseguida hacemos la conclusión. Bueno, realmente la conversación con Mario Torres fue muy saludable, muy amena y sobre todo muy ejemplificadora, ¿verdad? De la importancia que tiene el juego en el niño, el por qué un niño tiene que jugar desde edades tempranas y qué implica y qué significa el juego. Entonces, yo me quiero quedar con este material grabado que hemos pasado ya, pero vamos a volver a pasar para que ustedes realmente tomen nota y se den cuenta de cuál es realmente la importancia que tiene el juego en el desarrollo infantil. Vamos a ver nuevamente ese material. El juego desarrolla las diferentes capacidades en el niño. Físicas. Los niños se mueven ejercitándose casi sin darse cuenta, con lo cual desarrollan una coordinación psicomotriz, además de permitirles dormir bien durante la noche. Desarrollo sensorial y mental, mediante la discriminación de formas, tamaños, colores, texturas, etc. Afectivas, al experimentar emociones como sorpresa, expectación o alegría, y también como solución de conflictos emocionales al satisfacer sus necesidades, creatividad e imaginación. El juego las despierta y desarrolla, forma hábitos de cooperación. Para poder jugar se necesita de un compañero. El juego hace que los bebés y niños pequeños aprendan a conocer su cuerpo, los límites de él y su entorno. Bueno, realmente este material volví a pasar porque realmente es muy interesante. Quiero recalcar el tema de que hace que la gente, que los niños se relacionen entre sí, aprendan lo que es juego cooperativo y también, por supuesto, que desarrolla las actividades cognitivas, es decir, enseña a pensar, a lo que tanto predicamos desde Padres al Día y que queremos seguir insistiendo, de enseñar a los niños a pensar. Bueno, también les quiero recordar nuestra página en Facebook y nuestro correo electrónico donde pueden enviarnos sus mensajes, pasarnos también propuestas de temas que les gustaría que toquemos en el programa de Padres al Día, que gustosos vamos a tratar de complacer todos sus pedidos. Bueno, el tiempo realmente transcurre muy rápido en televisión, así que no nos queda más que despedirnos.
desearles una excelente semana y esperarlos verles nuevamente aquí en el próximo programa de Padres al Día. La revista El Doctor en Casa presentó su programa Padres al Día, con el patrocinio de Farmatitu, tu farmacia. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, Medicina Prepaga de Cooperativistas, es un servicio de Comesipar Limitada. Paracetamol Matidol, contra el dolor y la fiebre. Apracur, té caliente, te calma. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.